Este día, el Señor va a recordarnos la razón de nuestra existencia. Y lo va a hacer con el tema titulado La misión del remanente. Porque como iglesia tenemos una misión para este tiempo del fin. Y es la que se encuentra en Marcos 16, versículos 15 y 16. Si buscan por favor su Biblia. Marcos 16, versículo 15. Vamos a leer hasta el 18. Marcos 16, versículo 15 al 18 dice: y les dijo: id por dónde, hermanos, por todo el mundo, y predicad el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. El que crea y sea bautizado se va a salvar, mas el que no crea, ¿qué va a pasar? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar con ellos, hermanos? Sanarán. ¿Qué les parece esta misión? Qué gran comisión la que el Señor nos está dando. Es un privilegio. ¿Cuántos creen que es un privilegio esto, hermanos? Es un privilegio que nos da para que seamos heraldos o anunciantes del evangelio para este tiempo. Aquí nosotros vemos que el evangelio debe ser llevado a todo el mundo. Y ya lo empezamos a ver nosotros, ¿verdad? Pensaron en Shepherd, dice el Señor. Pues no, hoy les tengo México, les tengo Colombia y no sé qué otros más nos tenga. Pero debe ser llevado este evangelio por todo el mundo. ¿Por qué por todo el mundo? Porque, hermanos, todo el mundo sin Cristo está bajo condenación. Todo el mundo sin Cristo está para perderse. Y es interesante que la comisión va a traer como resultado personas salvadas. Pero es interesante, noten ustedes cómo la fe aparece aquí. Pues dice: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. La fe, hermanos, la persona va a ser salva o condenada en base a si tiene fe o no tiene fe, si cree o no cree, porque creer aquí es fe. Noten ustedes, nuestra labor como iglesia es predicar, es proclamar. Las personas que oyen el mensaje son las que deben determinar si creen o no creen. Nuestro ministerio de radio y televisión ya lleva ¿cuántos años al aire? ¿Cuántas personas, miles de personas han oído el mensaje? ¿Cuántos lo han creído? ¿Y cuántos no lo han creído? Ese no es nuestro problema, hermanos. Nosotros hemos hecho la parte que es anunciar a través de radio y televisión este mensaje de los 3 ángeles, y muchos en sus corazones deciden qué hacer. Pero el Señor dice claramente: los que tengan fe en ese mensaje, los que lo crean, estos van a disfrutar de la salvación. Los que no, van a ser condenados. Pero es interesante, hermanos, la comisión. Esta comisión no fue dada solo a los 12. Esta comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es una comisión que fue dada a más de 500 personas, dice Pablo, reunidos un día en una montaña.
500 personas o más, que son representación de lo que sería la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Imagínate el cuadro, hermano, en aquella montaña de Galilea, llegando de diferentes lugares, llegando a la montaña de diferentes lados, más de 500 personas, para escuchar una comisión solemne y poderosa de parte del Señor. Me gusta cuando el Espíritu de Profecía describe ese momento de esas 500 personas. Es interesante, se los pongo acá. Estando, dice, a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda potestad, les dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres, sobre todos esos estratos sociales, sobre todo ese tipo de personas, dice que debían los rayos claros de luz, debían sobre todos ellos brillar. Dice, los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. Miren qué interesante. Antes de morir el Señor había dicho la fecha y el lugar de esa reunión en esa montaña. El ángel, dice, al lado de la tumba le recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos allí en Galilea, en esa montaña. La promesa fue repetida, dice, a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua. Y por ello llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Era una reunión, hermanos, con Jesús. Concurrieron al lugar, dice, de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones, para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Es que habían escuchado, hermanos, que Cristo había resucitado, y estaban yendo a la montaña porque habían oído que Cristo ahí se quería juntar con ellos. Al momento fijado, dice, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús, y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. Tomás relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente, hermanos, ocurrió. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Pero imagínense ustedes, estamos todos nosotros en la montaña y estamos escuchando lo que dice Pedro, lo que dice Tomás, lo que dicen los discípulos. Estamos escuchando de aquellos que dicen que ya lo vieron, y de repente vemos que se hace presente en medio de todos nosotros. ¿Qué sentiríamos? Bueno, dice, nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron los 500? Lo adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad.
Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora sigue diciendo: haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id, doctrinad a todas las naciones, dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos quieren que Cristo esté con ustedes todos los días? ¿Qué necesitan hacer para eso? Hacer la obra. Es en el contexto de la obra misionera, es en el contexto de hacer la obra que Cristo dice: y yo voy a estar. Así que el que quiera disfrutar de la presencia de Jesús todos los días, póngase a hacer la obra todos los días. Y usted dice: pero ¿cómo? Y tengo que trabajar. Aún en el trabajo puede hacer la obra. Con un texto usted puede hacer la obra. Un versículo que le mande a alguien, ya usted está haciendo la obra. Con tener en mente una persona por la cual orar. Hermanos, hay muchas maneras de cómo hacer esta obra, pero en ese contexto la promesa del Señor es que estará con nosotros todos los días. Dice: una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, ¿qué sucede? Se desvanece el amor. ¿Y qué pasa con la fe? Se empaña. O sea, no trabajemos en la obra, hermanos, no hagamos nada en la obra, y entonces dice que se desvanece el amor y la fe se empaña. Oh, yo no creo que usted quiera que su fe se empañe. Yo no creo que usted quiera que se desvanezca el amor de Dios en su vida. Bueno, entonces hay que ponernos activos en la obra. Cristo quiere, dice, que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. Pero ¿es esta la obra que están haciendo? Ay, dice, cuán pocos se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir. ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo. Esta iglesia, Advenimiento del Séptimo Día, no debe ser una iglesia llena de corderos enfermos. Porque iglesias llenas de corderos enfermos hay un montón para irse a ellas. El Señor quiere que en esta iglesia seamos corderos llenos de vida, corderos vivos, corderos activos, corderos que no estamos así dormidos. Miren, yo vi un señor ya grande, tendrá, no sé si tendrá 75, 80 años, no sé. Pero cuando yo iba llegando allá a California, en el primer funeral al que asistí, llegamos al parqueo de la funeraria y yo lo vi al señor ahí bajo un árbol con su trajecito y con estas cositas. Muchos de estos. Y todos los que íbamos llegando a la funeraria, allí teníamos que pasar por donde él, pero él ahí estaba con muchos de estos dándonos a cada uno. Y cuando me dio el mío, dice: usted ya lo he visto, me dice, usted predica en el canal de YouTube, yo lo veo a usted aquí en California. Y le digo: ¿y usted dónde se congrega? En una iglesia del pastor Gambetta. Y el hermano que ha muerto era miembro de nuestra iglesia. Pero mientras todos vienen aquí, me dice, a condolerse, como yo también estoy condolido, yo no pierdo tiempo para hacer la obra, me dice. Un señor, hermano, como de 80 años, creo. Qué impresionado quedé con eso. Bueno, ahí lo dejé. Hoy que voy al otro funeral de la esposa del hermanito que fui la primera vez,
allá lo veo que está otra vez con el mismo trajecito y otra vez con mucho material de este. Y le digo, hermano, yo mejor me lo voy a llevar para Texas a usted, le digo. Usted es el hombre que necesitamos allá en la iglesia. Mire, le digo, cómo usted no pierde el tiempo. Siempre ocupado en la obra, usted siempre anda material para regalar, y en los lugares donde usted sabe que va a llegar gente, ahí está para dar. Oh, hermano, le digo, cuando usted descanse en el Señor, se van a decir cosas muy bonitas de usted. Y una de ellas será que fue un hombre siempre misionero para Cristo. Pero cuando veo eso, hermanos, digo, ¿cómo sería de bonito que todos nosotros tengamos ese espíritu? ¿Sabe por qué Él lo hace, hermanos? Porque Él está agradecido en su corazón por Cristo como su Salvador. Él está tan agradecido con el Señor que lo sacó de las tinieblas a una luz admirable. Él está tan feliz de haber conocido a Cristo que Él no se puede quedar con eso para sí. Él lo comparte. Así nosotros vemos, hermanos, que la sierva del Señor dice, están haciendo la obra. Dice, cuán pocos se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir. Una iglesia, hermanos, donde los miembros no trabajan en la obra, es una iglesia muerta. ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que quieren, que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Así que no hay que permitir, hermanos, que esto suceda en nuestra iglesia. Hay que ponernos, hermanos, a cumplir con la misión. Dice el don de profecía, el servicio que se hace para Dios incluye el ministerio como personal. Mediante el esfuerzo individual hemos de cooperar con Él en la salvación del mundo. La orden de Cristo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, se dirige a cada uno de sus seguidores. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo aquí? Bueno, pues a ese que usted sigue, Él le dice, ponte a hacer mi obra. Dice, todos los que sean investidos para una vida semejante a la de Cristo, han de trabajar por la salvación de sus prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que Él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. ¿Cuántos lo creemos? Hay un lugar y una obra para cada uno. Palabra de vida, gran maestro, página 242. Así que, hermanos y hermanas, hagamos con gozo la misión, porque eso es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Yo les pregunto, ¿no se sienten ustedes privilegiados que Dios los haya llamado a trabajar en su obra, hermanos? Es un privilegio. Pablo, cuando hablaba de este privilegio, él se asombraba. Él se asombraba de que Dios pudiera dignarse a escoger personas débiles, personas sin mérito alguno, para que pudieran ser usados como instrumento. Mire cómo Pablo le hablaba a la iglesia. Vamos aquí a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren cómo Pablo está hablando acá. Pablo dice, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Aprobados por Dios.
Hermano, hermana, que el Señor la apruebe a usted, que el Señor lo apruebe a usted para confiarle el Evangelio. ¿No es algo grande, hermanos? Es algo grande. ¿Y qué es el Evangelio? De eso voy a hablar el próximo sábado en Houston. ¿Qué es el Evangelio? Pero se lo anticipo. No es otra cosa que las buenas nuevas de salvación, hermanos. Bien sencillo de entenderlo. Pero que Dios te lo haya confiado a ti, que Dios te haya aprobado para confiártelo, eso es algo maravilloso. Y mire cómo Pablo, hablando de ese privilegio tan grande, mire cómo él se refería en 2 de Corintios. Busque ahí 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Y decía Pablo, pero tenemos, decía, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Vasos de qué? De barro. ¿Pero qué contienen los vasos de barro? ¿Qué contienen? Un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El Evangelio. Nuestros vasos de barro, que somos nosotros mismos, contienen un tesoro. Lo que le da valor, hermanos y hermanas, al vaso de barro es lo que tiene adentro. Y en este caso es el tesoro del Evangelio. Pablo se consideraba, como dije, débil, frágil como un vaso de barro, pero él se consideraba valorado al depositar el Señor en él un tesoro como lo era el Evangelio. Así nosotros, hermanos, somos valiosos no por la ropa que nos pongamos, somos valiosos no por el título académico que hayamos alcanzado, sino que somos valiosos, hermanos, por lo que tenemos dentro, que es a Cristo Jesús. El que lo tiene y se goza de tenerlo, hermanos, esa persona tiene valor. El don de profecía dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder de Dios sea, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error, más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra por la debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, puede ayudarnos a nosotros también. Y los que están sujetos a flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas en la fe e incapacitadas para comprender al invisible, pero un amigo a quien pueden creer, que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Deseo a toda la gente, página 264. Así vemos entonces que es grande el honor que Dios nos ha dado de ser sus portavoces, aunque seamos simples vasos de barros. El Señor ha puesto en esta vasija suya, en esta vasija mía, un tesoro tan grande que se debe compartir. Ahora, no vamos a negar de que algunas veces, cuando queremos compartir este mensaje, no vamos a negar que algunas veces en el cumplimiento de la misión, también
algunos van a rechazar. Es decir, no siempre vamos a ser aceptados. Algunas veces nos van a tirar la puerta. Otras veces solo vamos a escuchar detrás de la puerta que dicen ¿quién? Y cuando usted se identifique, no le van a abrir. Otras veces puede ser que hasta lo insulten. El rechazo viene aparejado con el cumplimiento de la misión. La aceptación o no del mensaje que proclamamos necesariamente viene aparejado con el cumplimiento de la misión. Jesús fue bien claro con nosotros al decírnoslo aquí en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que no podemos evitar que haya este tipo de reacción de parte de las personas a quienes les predicamos, pero claramente nos dice el Señor que cuando eso suceda, realmente a quien estarán rechazando es al Señor y rechazando a su Padre que lo envió. Nosotros podemos ver, hermanos, que esto es parte del cumplimiento de la misión, experimentar esto. Y no nos debe desanimar el rechazo que pueda haber a la predicación, no nos debe desanimar el ponernos a hacerla. Debemos hacerla porque es parte de nuestra responsabilidad y es también, hermanos, parte del amor que debemos mostrar al prójimo. Es interesante que dice el Señor, no los van a oír. Bueno, es a mí a quien no van a oír. Los van a desechar, es a mí a quien me van a desechar. Y también al que me envió. Así que cuando usted salga a hacer la obra misionera con un grupo de hermanos, o cuando lo haga individualmente, debe saber que algunas veces usted va a dar esto así, y simplemente lo van a dejar con el brazo así, estirado. Otras veces se lo van a agarrar y puede ser que lo tiren. Pero recuerde usted, ese maltrato se lo están haciendo al Señor, no a usted. Usted solamente cumpla con la misión. Así somos enseñados por Jesús. Pero ¿cómo debemos llevar adelante esta misión? Bueno, vamos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y la Escritura dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo debemos llevar adelante la misión? De la misma manera como Cristo la llevó adelante, predicando, enseñando y ¿qué más? Sanando. Es interesante cómo estos textos nos dicen que parte de predicar y enseñar es también sanar. En otras palabras, debemos de involucrarnos en los ministerios que tienen que ver con la salud, porque estos son parte de la misión. Nosotros debemos saber, hermanos, que como iglesia debemos ser parte de la obra médica misionera. Debemos interesarnos en ver de qué forma participamos siendo las manos de Jesús, como siempre lo he dicho, sobre los enfermos. Porque el Señor así llevó adelante la misión, predicaba, enseñaba y sanaba. Mire cómo lo dice el don de profecía. Al final de su ministerio terrenal, cuando encargó a sus discípulos la solemne comisión de ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura, declaró que su ministerio se investiría de autoridad
por la devoción de la salud a los enfermos. Dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, iban a testificar de su poder para sanar el alma. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es de bendecido cuando se participa en los ministerios de la salud? La sanidad de las enfermedades, si ustedes notan en esta cita, dice que estas sanidades testifican del poder del Señor para sanar algo más que la enfermedad, como es el alma. A veces, hermanos, nosotros tal vez no tengamos cáncer, no tengamos hipertensión, no tengamos diabetes, no tengamos las enfermedades comunes y populares de estos tiempos, pero tenemos otra enfermedad a veces, y es la más terrible de todas, aquella que es caracterizada por el orgullo, por el egoísmo, por la avaricia, por el rencor, por la envidia. Oh, hermanos, todas esas cosas que muchas veces guardamos por dentro, eso es una enfermedad. Y el Señor, como quiere sanar a todos los que padecen de enfermedades físicas, dice, quiere sanar más adentro a los que están enfermos del alma. De manera, hermanos, que el Señor, su ministerio involucra la sanidad. Es por eso que Dios nos puso a nosotros a hacer aquí con este ministerio de la obra médica misionera, la obra en Shepherd, como también la obra que se hace aquí con los hermanos que se juntan para buscar a los enfermos. Y debemos, por lo tanto, hermanos, involucrarnos. Es más, deberíamos participar de todo aquello que tenga que ver con la salud. Yo le dije a la hermana que conocí ahora en Jacksonville, la que dirigió la feria de salud, le dije que si él quisiera venir aquí con nosotros, si le gustaría venir aquí a tener esa feria de salud. Y me dijo, sí, solo nos dicen cuándo. Y ojalá, hermanos, cuando vengan ellos, que ustedes participen. Ella les estuvo enseñando ahí a las personas cómo almacenar alimentos por 30 años sin que se dañen, cómo hacer muchos productos naturales. Muy buena la feria de salud. Y dice, todo esto puedo ir a enseñarlo a Dallas. Hermanos, cuando esta persona venga, sería bueno que participen, que no solamente escuchen el sábado los temas de salud, sino que también vayan a las clases que se van a dar el día domingo o donde quiera se pueda impartir más conocimiento. Porque, hermanos, la única obra que va a subsistir, como ya dije hace un rato, al final de los tiempos, es la obra médica misionera. Y debemos, por lo tanto, involucrarnos, participar, interesarnos. Niños, jóvenes y adultos, debemos interesarnos. Como iglesias de sostén propio, debemos ir a la vanguardia en el cumplimiento de la misión. Y debemos alabar al Señor por lo que ya hicimos hasta ahora, pero también debemos proponernos hacer más de lo que hemos hecho. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, ¿qué dice Eclesiastés? Hazlo según tus fuerzas, porque cuando te mueras, ahí ya no vas a poder hacer nada. Es necesario, hermanos, seguir haciendo esta obra de predicar por la radio y la televisión, pero también predicando con el mensaje de la salud y también aportando recursos como diezmos, ofrendas y donaciones para que esa obra no se deje de hacer. El don de profecía dice, la comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes ha llegado la inspiración celestial reciben el evangelio como cometido. A todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus semejantes. Para esta obra ha sido establecida la iglesia, y todos los que se ligan por sus sagrados votos se comprometen con ello a ser colaboradores con Cristo. Hermanos y hermanas, creo que debemos nosotros entender que no debemos desviarnos de esta misión para nada, sino más bien invertirle más tiempo, invertirle más entusiasmo. Porque si nosotros nos desviamos de esta misión,
yo creo que vamos a desaparecer. Es más, yo creo, hermanos y hermanas, que la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día no ha desaparecido, porque por la gracia de Dios no ha dejado de hacer la misión. Ya llevamos 10 años juntos, pero 10 años de predicar, de proclamar, 10 años de ver qué más vamos haciendo. Y gloria a Dios por eso, porque si no hubiéramos hecho esa obra, les digo, creo que ya hubiéramos desaparecido. Así nosotros miramos cuán importante es que nos mantengamos como conversos en el reino de Dios en calidad de misioneros, pues así es como se nace en la obra, como misionero. El apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, de él se dice en el libro de Hechos 9:15 lo siguiente. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí miren ustedes, está hablando el Señor de Pablo, que va a entrar a la iglesia cristiana, y va a entrar, dice, como instrumento de Dios, va a entrar como un misionero, porque va a llevar su nombre, dice, el nombre de Cristo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así Pablo, hermanos, nació en el Evangelio. Así Pablo nació en la iglesia como misionero. Y así el Señor desea que también nosotros nazcamos. El don de profecía dice, en el relato de la conversión de Saulo, se nos dan importantes principios que deberíamos de tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó: ¿qué quieres que haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia, para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. ¿Por qué Dios te trajo a esta iglesia? ¿Por qué Dios permite que seas miembro de su iglesia? ¿Por qué Dios permite que hayas conocido este mensaje y que te hayas bautizado y seas parte de la congregación? ¿Por qué? Para que en la congregación conozcas la voluntad de Dios para contigo, para que en la iglesia se te enseñe lo que Dios espera de ti. Hermanos y hermanas, el Señor nos colocó para eso en su iglesia, para que aquí aprendamos cómo hacer su voluntad. No se nos olvide que la misión de nosotros como remanente es alumbrar a tanta gente que está en tinieblas. Mateo 5 versículo 14 al 16 habla de esto. Mateo 5 verso 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, ¿qué somos nosotros, hermanos? Luz del mundo. Pero una luz, dice, que debe de estar prácticamente, hermanos, colocada ¿sobre qué cosa? Sobre el candelero. No una luz debajo de los bancos o debajo de un cajón, como dice aquí esta palabra, almud. No, hermanos, sino sobre el candelero, para alumbrar a todos los que están en casa. Aquí yo quiero apelar a cada uno de ustedes.
¿Usted es luz ahí en su vecindario? Todos saben que usted es un adventista del séptimo día. Todos saben en el vecindario que usted está esperando la venida del Señor, que se está preparando para ese acontecimiento. Todos saben en su trabajo quién es usted. Todos saben que en ese poco de empleados, todos saben que usted es una persona cuyo testimonio les predica, les da a entender que usted no es de este mundo, que solo está en el mundo, pero que usted es del cielo. ¿Saben eso en su trabajo? ¿Saben sus compañeros quién es usted? Oh, mis hermanos, el Señor dice, ustedes son la luz. Yo los puse en esa empresa para que le alumbren a sus compañeros. Yo los puse a vivir en ese lugar para que esas personas que los rodean sepan quiénes son, para que testifiquen. Ayer estábamos consiguiendo un vehículo con un joven y el hombre dijo, tanto quiero, dijo, y con tanto de down payment lo doy. Y entonces le digo yo, pero mira, quiero que sepas que nosotros somos cristianos. Nosotros, porque dijo, vengan mañana y tratamos. No, le digo, tratemos ahorita. Nosotros somos cristianos y los sábados vamos a la iglesia. Y este hermano mañana no puede, ni yo tampoco, y el domingo tampoco podemos porque estamos ocupados. Nosotros hacemos una obra, le digo, de amor al prójimo. Hermano, solo le empecé a decir eso. Y hallamos una gracia en el rostro del hombre, que hasta le bajó el precio al carro, le bajó el precio al down payment y nos dio el carro. Llévenselo, dijo. Y ahí vienen a pagar aquí como puedan en la fecha que les he dicho. Nosotros nos extrañamos, así lo soltó. Tan solo le dijimos, somos cristianos, nosotros el sábado no hacemos negocio, estamos en la iglesia. Inmediatamente él recibió una impresión y le bajó el precio al carro. Oh, hermanos, cómo es de poderoso el que nos demos a conocer como lo que somos. Algunos se van a molestar y pueden decir, ¿y eso qué tiene? Pero otros serán tocados. Hermanos, somos luz y debemos brillar. Mira, tu jefe debe saber que tú eres un adventista del séptimo día. Tus compañeros deben saber que tú guardas el sábado. Tus compañeros deben saber que tú crees que Cristo viene pronto y te estás preparando. Pero cuando te miran que andas vestido igual que ellos, comiendo igual que ellos, oyendo la música de ellos, dicen, este es mentiroso. Este es lo que quiere nada más el sábado libre para no trabajar. Hermanos, tenemos que ser luz, mostrar que somos diferentes. Pero si te pintas las uñas igual que todas las que están trabajando ahí andan pintadas, si andas con la faldita corta y pegada igual que todas las trabajadoras ahí, ¿cómo tú puedes decir que eres adventista, que estás esperando a tu Señor? Eso es una mentira. Tu manera de vestir, comer, divertirte lo dice. Sé luz. Muestra que tus uñas son diferentes. Muestra que tu falda no es pegada, que se ciña tu cuerpo. Muéstrales con tu testimonio que te estás preparando para la venida del Señor. Sé luz. El Señor dice, alumbren, muestren que hay un cambio en ustedes, que yo he transformado de adentro para afuera. Y por fuera se mira lo que hay adentro. Oh, mis hermanos, es una bendición que nosotros, el Señor nos haya llamado a hacer luz en este mundo. Nuestro ministerio, hermanos, por la gracia de Dios, no es un ministerio encerrado en cuatro paredes. Nuestro ministerio es un ministerio para brillar, para alumbrar, para que otros puedan ver la luz que tenemos en el candelero. Pero no debemos, hermanos,
no debemos eludir tampoco el trabajo personal, porque es verdad, somos luz a través de la radio y la televisión. ¿Quién no conoce la Iglesia Advenimiento en Houston? ¿Quién no la conoce en San Antonio? ¿Quién no la conoce en Austin? Oh, Advenimiento del Séptimo Día. Sí, ahí está el canal. Luz. Pero hermanos, al mismo tiempo que somos luz por los medios, debemos de ser luz a nivel personal. Debemos nosotros, hermanos, contribuir a la obra. Debemos contribuir a la obra. Debemos hacer la obra. Es interesante cómo el Señor espera de que nosotros alumbremos. Mire el don de profecía. Dice, el hombre o la mujer. Y aquí voy a parar porque dice el hombre o la mujer, y ya si las hermanas tienen derecho a decir lo que dicen. Una hermana me dijo, pastor, usted mucho le tira a las mujeres. Siempre que usted va a hablar del mundo, siempre está hablando de las mujeres mal vestidas. Bueno, hermanos, aquí se la sirve el Señor, el hombre o la mujer. Porque también el hombre, imagínense un hombre, hermanos, aquí estamos en el trabajo. Y yo estoy hablando del Real Madrid, del Barcelona, del equipo aquí, del equipo allá. Y nunca hablo de Cristo, hermanos. ¿Qué clase de luz soy? Este es un mundano igual que todos. Los mundanos hablan de deportes está hablando él también. Mira los mundanos cómo se cortan el pelo ahora, así lo anda él también. El corte de pelo igualito. Los mundanos andan en los radios oyendo reggaetón y oyendo esa música. Él también anda oyendo eso. El hombre. Los hombres mundanos son sinvergüenza, miran a las mujeres con malicia. Él también lo hace, el sinvergüenza, y es cristiano. Oh, hermanos, los hombres tenemos mucho que ver qué tanto de mundano tenemos y saber si estamos siendo luz o simplemente nos mezclamos con las tinieblas y somos tinieblas igual que los demás. El Señor dice, sean luz los hombres, sean diferentes. Aquí está Esdras. Esdras sabe cómo me molestaban a mí cuando yo iba a querer aprender el oficio de la pintura. Él les puede decir cómo me agarraban de pila, como dicen los compañeros allá en la construcción. Pero Esdras les puede decir también que buscaba siempre de hacerme ver como lo que era. Y me decían el hermano y se burlaban del hermano, pero sabían que el hermano era adventista del séptimo día. Porque me propuse, hermanos, allí en medio de los mundanos, demostrar que yo era cristiano. Me recuerdo, y Esdras les puede decir, una vez estábamos comiendo, porque yo me apartaba para comer, porque cuando estás con los mundanos, si es que te salen hay unas cosas, palabras de doble sentido, unas suciedades, y yo trataba de apartarme, pero yo sentía que cuando me apartaba, pues dije, ¿cómo lo voy a ganar para Cristo? ¿Cómo le voy a testificar si me aparto? Pero Esdras les puede decir, yo no sé si él se acuerda de eso. Un día estaba comiendo con ellos, con todos esos mundanos ahí de la construcción. Y yo, hermano, yo cerré mis ojos para orar. Ahí estaba mi plato de comida. Y cuando terminé de orar, mi plato de comida ya no estaba. Ellos me lo habían quitado. Y lógicamente cuando terminé de orar busqué mi plato de comida y no estaba. ¿Y qué vino entonces? Las burlas. Pero yo les mostraba a ellos que hay que orar por los alimentos, que hay que darle gracias a Dios por la comida. Y yo decía, es bien difícil con estos. Honestamente yo deseaba salir de ese trabajo porque no era fácil. Pero toca a uno de hombre, hermanos, mostrarle a los hombres mundanos que uno es diferente. En su lugar de trabajo, usted como camionero, como lo que sea, en la construcción, usted como hombre, testifique, sea luz, vístase correctamente. Si hasta con la vestimenta predicamos. Dice, el hombre o la mujer, dice que tiene un conocimiento de la verdad, pero cuya vida no expresa sus principios, está ocultando ¿qué cosa? Su luz.
Mis hermanos, sacad la luz de debajo del almud a fin de que haga conocer las verdades del Evangelio. Y con más razón, hoy que estamos en los últimos días, vean ustedes, en estos últimos días, la obra de Dios en la tierra ha de reflejar la luz que trajo Cristo al mundo. Esta luz ha de disipar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo deben ser alcanzados por quienes estaban antes en una condición similar de ignorancia, pero que recibieron el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Así, hermanos y hermanas, debemos continuar haciendo esta obra. Por eso es que tenemos que levantarnos a dar este mensaje. No podemos estar solamente sentados en los bancos de la iglesia. La orden del Señor es que hay que levantarnos. Vamos a leerlo, Isaías 60. Isaías 60, versículo 1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es el mandato del Señor? Levántate. Tenemos que levantarnos como individuos y como iglesia. Debemos levantarnos allí en los lugares de trabajo. Debemos levantarnos allí en la escuela. Oh, niños, hoy que ya comenzó la escuela, sean luz con sus compañeritos. Háblenles de Cristo a sus compañeritos. Hoy que ya comenzó la escuela, jóvenes, testifiquen, sean luz allí. Debemos levantarnos en el vecindario, donde quiera que estemos. Es la orden del Señor: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Las iglesias o individuos que no lo hagan, hermanos, están debiéndole al Señor y no están cumpliendo con su propósito. ¿Cuál propósito? Se los pongo acá. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de ¿quiénes? De los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿Cómo insiste, hermanos, esta cita de que es la iglesia y solo la iglesia la que ha de cumplir el propósito de Dios, como es el de salvar a los hombres con el mensaje? ¿Y quién es la iglesia? Son los creyentes. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos los que dice el espíritu de profecía que debemos hacer esta obra. Debemos desplegar el amor de Dios ante los principados y potestades. Dice acá esta cita que les pongo a continuación: el Señor le ha dado a su iglesia una tarea especial, un servicio personal que hacer. Dios podría haber enviado ángeles para trabajar en la tarea de reformar a la humanidad, pero no lo hizo. La humanidad debe ponerse en contacto con la humanidad. Y sigue diciendo: hay que recibir la comisión de Cristo y ponerla en práctica. Debemos salir con fe, orando fervientemente para tener la presencia del que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con la promesa de tal compañía somos culpables de gran incredulidad y mucha desobediencia si no queremos llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio. Al comunicar la luz que ha penetrado en nuestras almas, el Espíritu Santo nos da más luz todavía y nuestros corazones se llenan con la preciosa alegría del Señor. Así que, hermanos, pongámonos manos a la obra y cumplamos con la misión. La misión, y ya voy a ir terminando, tiene varios frentes. Uno de ellos es el ministerio de la reconciliación. Ese mensaje que le llevamos al mundo
de que se reconcilie con Dios. Otro frente es el de restauración de la verdad. Este frente, hermanos, por la gracia de Dios, estamos llevándolo adelante a través de los ministerios que estamos teniendo. Pero el otro frente es a través de la curación. Este frente, que por la gracia de Dios también estamos llevando, no debemos dejar de hacerlo. El don de profecía dice: a medida que nos acercamos al fin, el mundo experimentará más sufrimiento y por lo tanto mayor será la necesidad de una representación correcta de los métodos de trabajo de Jesús. Aquellos que forman el remanente deben tratar de adquirir conocimientos en la rama de la salud para que puedan atender las necesidades inmediatas de las personas, especialmente en los nuevos campos misioneros, pues la obra del misionero médico es precursora de la obra del Evangelio. Ministerio de Curación, página 103. Así que si queremos ayudar a los enfermos a restaurarse, necesariamente, hermanos, debemos hacer la obra médica misionera, pues son los métodos que Jesús utilizó. Tenemos una deuda con nuestro Señor. Pablo decía: él, soy deudor. Y nosotros también somos deudores, y yo diría doblemente deudores, porque tenemos una deuda con nuestro Dios de cumplir con la predicación, y tenemos una deuda con la persona que mientras no reciba esa predicación está en riesgo de perderse. Así que doblemente deudores. Pero si nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios nos proponemos saldar esa deuda, entonces seremos bendecidos. Voy a terminar leyendo Hechos capítulo 13, verso 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Hechos 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. A ver, ¿para qué dice el Señor que nos ha puesto? Para ser luz de los gentiles y para ser salvación hasta lo último de la tierra. Dios ayude a cada uno de ustedes, como también a mí, para que cumplamos con la misión, para que no nos olvidemos de la razón por la cual el Señor nos llamó, para que la existencia nuestra sea por algo en este mundo, y es solamente para cumplir con la misión del Señor. Quisiera preguntar, y que Cristo lo oiga, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que el Señor los ayudara para cumplir con la misión? Dios les ayude, hermanos, y traten de involucrarse en cualquier área de la misión, porque haciendo eso, ustedes serán bienaventurados. Hermanos y hermanas, ¿por qué el pastor trajo este sermón? Porque el pastor quiere que la iglesia trabaje. Y porque Cristo ha dado la orden a la iglesia de que trabaje. Yo puedo irme allí con temas de profecía y con temas de eventos finales, pero una iglesia que no trabaja es un peligro. Así que el Señor me inspira para que le diga en el nombre de Jesús a la iglesia: cumplamos con la misión. No solamente aportando recursos, diezmos y ofrendas, sino también hablando, haciendo la obra. Escuché a la hermana Yasmín que dijo aquí que esta tarde hay que hacer la obra, hay que acercarse donde ella y decirle a qué horas, dónde va a ser la reunión, ponerse a disposición. El próximo sábado, hermana Mayra, es el día, ¿verdad?, del buen samaritano. Hay que traer víveres, hay que traer dinero para ayudar, hay que ayudar al necesitado. El próximo sábado es el día para eso. La obra médica misionera, busquemos a la hermana Esmeralda y vamos a aprender de cómo tratar al enfermo. O busquen a mi esposa y díganle cómo podemos ir a Shepherd para ir a hacer las manos de Jesús allá, a participar, hermanos, a hacer la obra del Señor. Está el buen samaritano, que también hace la obra de ayudar a aquellos que están en necesidad. Yo siempre ahí estoy llamando al hermano Almanza cuando
hay una necesidad, y gracias a Dios Él siempre me contesta el teléfono. Y buscamos la manera de ver cómo solucionamos algunas situaciones. Pero también hay que ponerse a la orden todos para ayudar. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia llena de corderos vivos, llena de corderos activos. ¿Quisieran ustedes que oremos para que Dios les reavive, hermanos, y hagan la obra? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, una vez más tu iglesia ha sido exhortada a cumplir con la misión. Una vez más tu iglesia ha sido llamada a aquello para lo cual tú la tienes en el mundo. Hoy tocará, Señor, cada uno de nosotros ver qué va a hacer. Si seguir como ha venido, nada más como miembro de iglesia que va, se congrega y se regresa, pero no hace otra cosa. O dice, me voy a activar, voy a ver de qué manera me involucro. Oh Señor, ruego porque los hermanos y hermanas no sean duros de corazón y que más bien, Señor, digan como el profeta, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, te suplico que aquellos que han estado tal vez desanimados, se pongan, Señor, a hacer la obra para que se animen. Aquellos, Señor, que han estado allí, tal vez hasta con deseos de abandonar la iglesia, que habiendo oído para lo cual Dios los llamó, se involucren. Y de esa manera, Padre, todo quede atrás. Los malos recuerdos, malos pensamientos, todo aquello, Señor, que no les gusta, Padre, que quede a un lado porque están ocupados en la obra. Te pido, por favor, que esta iglesia, tú te proveas de aquí, Señor, de esta iglesia, de obreras y obreros activos que están listos para servirte. Bendícenos, Señor, y que como remanente cumplamos con la misión hoy y hasta el día final. Te lo pedimos, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.